Contratos versus burocracias. Una mala consecuencia de las leyes malas es que reemplazan las normas contractuales por las de los legisladores y también que sustituyen a los jueces ordinarios por agentes del Poder Ejecutivo con facultades judiciales. Ahora no son los contratos voluntarios acordados entre las partes, sino los reglamentos sancionados por los legisladores los que fijan las conductas a seguir con carácter obligante. Individuos y empresas estamos bajo leyes especiales, todas de, abro comillas, orden público, cierro comillas, carácter orgánico, entre comillas, y jerarquía superior. Es la primacía del estatus sobre el contrato. Cada persona natural o jurídica cae bajo una o más de estas leyes según su condición definida por la ley. Y una vez fijada y encasillada, su estatus, entre comillas, es detalladamente descrito en el reglamento legal y pormenorizadas sus obligaciones y derechos, sin que pueda siquiera chistar, ni mucho menos contratar. En caso de problemas, tampoco puede recurrir a los tribunales ordinarios, los jueces naturales, sino a las agencias supervisoras y controladoras, las cuales ofrecen a acusados y litigantes una muy triste y patética imitación del debido proceso, sin las garantías suficientes. Casi cada una de las leyes malas erige su agencia especial. Es un fuero separado, parecido al, abro comillas, juicio de los pares, cierro comillas, del primitivo derecho feudal, con todos sus defectos y ninguna de sus virtudes. En violación al principio de independencia de los jueces, la agencia es dotada de amplias facultades judiciales para interpretar a su placer los reglamentos respectivos y para investigar, decidir, sancionar e imponer multas, cierres, inhabilitaciones y otras penas muy graves. Son las agencias pro consumidor y antidumping, pro competencias, de bancos, casas de bolsa, de seguros, transportes, de ambiente, de comunicaciones, de culto, radio y televisión, etcétera, conocidas en cada país por sus siglas y que se agregan a los ministerios de educación, salud, agricultura, trabajo y bienestar, comercio y el Banco Central. En cambio, el antiguo derecho privado respetaba la voluntad de las partes, expresadas en el contrato. Suponía que las informaciones y conocimientos relevantes se hallan dispersos en infinidad de actores particulares, no en manos del legislador. Por eso los viejos códigos describían tipos y modelos de arreglos voluntarios muy generales, entre los cuales los agentes particulares podían escoger y adaptarlos a sus propios fines específicos mediante el contrato, fuente de derecho de jerarquía normativa apenas inferior a las leyes de orden público, que eran muy pocas, y al mismo nivel del resto de las leyes, las cuales se aplicaban sólo en defecto de disposición contraria de las partes. Ellas discutían, negociaban y acordaban sus derechos y obligaciones conforme a su propia información y conocimiento, que son superiores a los de los gobiernos, y conforme a sus particulares fines y objetivos, que mejor que nadie sabían, y podían dirimir sus conflictos ante magistrados que reconocían el carácter mandatorio de sus contratos. Y si usted era penalmente acusado,
no era por violar alguno de estos miles de voluminosos reglamentos punitivos, ni bajo alguna de sus burocráticas inquisiciones, sino bajo la ley penal general, por algún delito preestablecido con las garantías procedimentales del caso. Micro y macroeconomía. La primacía del estatus sobre el contrato en la esfera jurídica se corresponde con la prevalencia de la macro sobre la microeconomía en la esfera económica. Micro, entre comillas, significa individual, no necesariamente pequeño, y macro, entre comillas, significa colectivo, no necesariamente grande. El enfoque macro, entre comillas, es colectivista, el de los planes de ajuste y estabilización neoliberales. Suponen que los gobiernos tienen la información relevante y los mejores conocimientos, y que operan sobre los grandes agregados, entre comillas, o sea, grandes cantidades de dinero y divisas, fondos prestables y volúmenes de crédito, capitales y fuerza laboral en su conjunto, volúmenes totales de producción, comercio exterior, etc. Y sobre las variables que suponen, expresan o controlan estos factores, o sea, PIB, tasa de inflación, tasa de crecimiento, tipo de cambio, fracción ahorrada del PIB, gasto estatal, intereses, niveles de salarios, impuestos y aranceles, etc. Este enfoque destaca las acciones y medidas de los planificadores y funcionarios, asumiendo que las manipulaciones oficiales corrigen, entre comillas, por decreto, los desequilibrios macro, entre comillas, entre estas variables. Asumen que en los mercados hay fallos, entre comillas, y déficits y asimetrías de información, como si los funcionarios y burócratas estatistas tuvieran sapiencia perfecta. El enfoque micro, en cambio, es individualista. Destaca y promueve las acciones de los sujetos y empresas como agentes primeros y principales del desarrollo. Los consumidores y usuarios del lado de la demanda y del lado de la oferta, o sea, entre comillas, supply side, cierro comillas. Los productores, o sea, ahorristas e inversionistas, que son capitalistas, y trabajadores, coordinadores por las firmas privadas. Si las condiciones en que los actores individuales se desenvuelven son flexibles y permiten las adaptaciones inmediatas a los cambios contextuales en los mercados de bienes finales y de factores, habrá inversiones, crecimiento y riqueza en el país. No de lo contrario. El desarrollo de las naciones es primeramente suma y producto del desarrollo de sus individuos, familias y empresas, no a la inversa. Pasa por recuperar el derecho a contratar bajo leyes comunes para todos y el rol de los jueces ordinarios. Los gobiernos que no se creen intelectual y o moralmente superiores respetan los arreglos contractuales. Sus leyes no discriminan, siendo primordialmente negativas, solo para prohibir agresiones, robos y estafas. Y los jueces ordinarios respetan y hacen respetar tanto la ley común como la voluntad de las partes, salvo las reglas de orden público, que son pocas y muy excepcionales. Deflación. Y aprender a no temerla. La inflación es una de las peores consecuencias de las leyes malas. El economista austriano Jörg Guido Hülsmann nos explica cómo la inflación financia a las pseudoélites a expensas de nuestro sudor, trabajo, esfuerzos e inventiva. Primero, se nos dice que la cantidad de billetes y el nivel de precios son irrelevantes,
y se puede trabajar y producir con cualquier cantidad de dinero nominal e incluso con inflación. Pero no es verdad. La crisis actual, fruto de la irracional expansión de los medios de pago, nos muestra la falsedad de esta proposición para quien quiera verla. 2. El dinero no es neutral. Los cambios en la masa de dinero y precios producen cambios en la distribución de los recursos. Los primeros receptores y dueños de las cantidades adicionales de billetes ligados a los gobiernos se benefician a costa de los demás tenedores de dinero. Son billetes de monopolio, como en el juego Monopoly, entre comillas. E iguales con los bancos y los aumentos en la oferta de créditos. Por eso aman la inflación y la defienden, asegurando que pueden controlarla, entre comillas, y detestan la deflación. Tercero, las élites y sus aliados se hacen muy ricos, más rápido y con menor costo que cualquier mortal. Por eso el estado de bienestar, entre comillas, y los gobiernos, los bancos y Wall Street han crecido más y más rápido que los otros sectores. Estas élites son emprelíticos, entre comillas, o sea, empresarios políticos. No son muy inteligentes ni hábiles. Si lo fuesen, no temerían competir. Deben su poder y altos ingresos a los privilegios estatales que los protegen de la competencia, y así les enriquecen a costa de los demás y a la ignorancia generalizada. La inflación de dinero y crédito financia a quienes dependen de su cabildeo con los funcionarios para alcanzar y mantener posiciones, en lugar de apoyarse en la calidad de sus productos. Ellos tienen razones para temer la deflación, pero usted y yo no. Si la tememos es por pura ignorancia aprendida. Nos enseñan a ser ignorantes. Y si por tercos no queremos desaprender, entonces de ignorantes pasamos a ser estúpidos. La deflación no es el monstruo destructivo que nos pintan los economistas convencionales del mainstream, entre comillas, de la profesión, o sea, del establishment. Y su remedio es simple: se apaga la máquina de hacer moneda inflada y se permite emplear otras monedas y que los precios bajen. Deslegislación para empezar. En Latinoamérica hay más de 100 autodenominados think tanks, entre comillas, que se declaran pro libre mercado. Pero su peso e influencia es ínfimo, pues no han podido trazar claramente y proponer la ruta de salida, debido a sus enredos conceptuales con, primero, las muchas concesiones al pensamiento dominante, inútiles y perjudiciales a su propia causa. Otro punto, la identificación o mal deslinde del liberalismo clásico y neoliberalismo. Otro punto, la atracción fatal del anarcocapitalismo, un extremismo radical que funciona como pobre compensación psicológica del fracaso político. Otro punto, la convicción de que el libre mercado va con cualquier filosofía,
sin advertir, por ejemplo, que el utilitarismo conduce al socialismo. Otro punto, la ignorancia del pecado y el desconocimiento sobre la presencia y permanencia del mal. Otro punto, una muy insuficiente comprensión de los nexos entre economía, clases sociales, ideología y política, y entre política doméstica e internacional. Otro punto, la inocente y platónica creencia en una difusión social automática y el triunfo inevitable de las ideas liberales por el solo efecto de su mejor calidad intelectual, y el consiguiente desprecio de la política y la acción política. Otro punto, las confusiones en materia de religión y cristianismo. El economista George Gilder pertenece a la escuela del supply side, entre comillas, o sea, lado de la oferta, inspirada en Jean-Baptiste Say y su discípulo Bastiat, autor del muy leído Riqueza y Pobreza, entre comillas, publicado en 1981. Gilder también es sociólogo y antropólogo, lo cual le da una amplia perspectiva a partir de sus muy valiosas lecciones de las de muchos otros perspicaces conferencistas y escritores, como de las permanentes enseñanzas de la Biblia, puede verse la salida. Primer punto. Los intereses especiales y sectores dominantes viven muy bien a expensas del sistema y no van a querer cambiarlo por más que se les demuestre la verdad, porque no les interesa. Otro punto. La academia es irrecuperable si no se muestran experiencias exitosas. Otro punto. Y la opinión pública es empiricista, o sea, solo cree en ideas que se demuestran en la práctica. Por consiguiente, el mensaje no es para los políticos estatistas, los empresarios mercantilistas, ni los académicos. Es para el grueso de la clase media, a la cual hay que explicar los rudimentos de la economía política, pero mostrando las conexiones con la ética y la religión, a fin de que las entiendan tanto los cristianos como los no creyentes, y puedan cooperar, o sea, fusionismo entre comillas, pues la religión es un factor crítico. Las reformas no pueden ser parciales ni graduales, como las neoliberales de los años 90. Deben en cambio ser completas y simultáneas y comenzar por la deslegislación. Y en el Congreso está la llave para hacer y deshacer las leyes. Por tanto, hay que conquistar el Parlamento, no la presidencia. Por eso se requiere un instrumento político, sea un partido o un conjunto de candidatos a legisladores postulados por los diferentes partidos o independientes. La salida igual a D más 5R. A la gente corriente hay que hablarle de su seguridad, su comida, su ingreso, su nivel de vida, su familia, y mostrarle que se relacionan con la deslegislación y con 5 reformas para prosperar y hacer de la nuestra una nación libre, rica, educada y sana. Para poner a nuestro país en el primer mundo, entrando los guatemaltecos a la economía global del siglo XXI sin traumas y aprovechando sus ventajas y oportunidades. O sea, 5 puntos. Reforma del Estado y los gobiernos.
Otro punto, de la economía. Otro punto, de la educación. Otro punto, de la atención médica. Otro punto, de las jubilaciones y pensiones. Las dos primeras para tener seguridad y justicia, y para expandir la economía, multiplicando varias veces la producción y los empleos, y nuestros ingresos reales y poder de compra. Y las tres restantes para tener mejor educación, medicina y previsión social, a fin de que todos ganemos más y vivamos mejor. Las 5 reformas. Primero, del Estado y los gobiernos. Para quitar al Estado de fines, misiones y cometidos más allá de su naturaleza, reduciendo drásticamente, primer punto, la injustificada presencia estatal en lo que es privado por naturaleza. Otro punto, la atribución de excesivos poderes y competencias a los gobiernos, con las consiguientes dilaciones y el papeleo, y la inevitable corrupción. Otro punto, el creciente volumen de gasto estatal. Otro punto, los numerosos y elevados impuestos, o sea, injusticia contributiva. Otro punto, la inflación del dinero y consiguiente carestía. Otro punto, y el endeudamiento público. Esto para centrarle en, primer punto, seguridad contra el robo y la violencia. Otro punto, justicia imparcial, expedita y honesta, represiva y disuasiva para los autores de los crímenes, actuales o potenciales, pero resarcitoria o compensatoria para las víctimas. Y otro punto, obras públicas. Con un Estado fuerte, pero limitado, y descentralizado federal, la corrupción será reducida. Esta reforma y la siguiente nos darán una economía de alto rendimiento, con empleos e ingresos sólidos. Podremos participar en las privatizaciones de empresas estatales, que no serán para crear o acrecentar monopolios privados, sino para capitalizarnos a todos con títulos acciones. Y con un gobierno a cargo de seguridad, justicia, infraestructura y respetuoso de la economía, viviremos más solventes y con menos trabajo y sacrificio, y más tiempo libre para la familia, la educación y capacitación, la salud y el esparcimiento. Bajos impuestos, moneda sana y sin deuda pública se traducirán de inmediato en mayor poder de compra para todos, con dinero fuerte en nuestros negocios, ingresos, cuentas y ahorros, y sin gravar nuestro futuro ni hipotecar el de nuestros hijos. No tendremos igualdad de oportunidades, porque eso es imposible. Pero sin importar la posición de nacimiento, todos tendremos igualdad de derechos, con oportunidades mayores y mejores para todos. Y eso es posible, factible y realizable. Segundo, la economía. Esta reforma es para facilitar nuevos negocios y más empresas, así como el crecimiento y desarrollo de las existentes a través de la expansión de sus mercados y para crear nuevos empleos productivos y enriquecer los actuales. Primer punto, comenzando con el enriquecimiento de la gente mediante la reforma del Estado. El punto 1. Otro punto,
la desaparición de los injustos privilegios que impiden, obstaculizan o encarecen indebidamente el acceso a los mercados y corredores de la agricultura y el comercio, la industria, los servicios y la banca. Otro punto: la eliminación de barreras contrarias a la movilidad de los factores productivos que imposibilitan a capitales y gentes cambiar de empleo o ramo para ajustarse flexiblemente y sin demoras a las demandas de mercados dinámicos. Otro punto: la desafectación o privatización de empresas, equipos, inmuebles y otros activos económicos, ahora indebidamente en manos del sector público, y licitación para su pronta y transparente transferencia a los particulares. Con estas dos reformas tendremos empresas competitivas, abundantes bienes y servicios, variados y de buena calidad, y a precios competitivos, mediante mercados en firme y sostenida expansión, y con creciente poder adquisitivo. Todos tendremos más y mejores empleos disponibles, más productivos y mejor pagados. Tercero, educación, para expandir la matrícula y mejorar la calidad. Primer punto: empoderar a los profesores y maestros mediante la dación en pago por obligaciones pendientes de los centros de enseñanza hoy estatales, para administrarlos en calidad de propietarios, cobrando por sus servicios, en libre y abierta competencia con los que son hoy privados. Otro punto: empoderar a los alumnos más pobres con cupones, que son vouchers, entre comillas, friedmanianos, para pagar con ellos en los centros educativos de su elección, en igualdad de derechos con sus compañeros y durante la transición al capitalismo. Otro punto: y eliminar las imposiciones estatales en los contenidos y programas educativos, así como en los métodos y estilos de enseñanza. La calidad en la educación depende de la pluralidad y la diversidad, la competencia de ofertas variadas y la libertad de elección. En una educación de mercado, todo instituto docente es autónomo y experimental. Primer punto: unos con la educación clásica, otros con pura tecnología moderna. Otro punto: unos con una religión, otros con otra, y el humanismo secular y evolucionista para quien lo quiera y lo pague. O sea, nada pagado con impuestos ni decretado de forma impuesta. Otro punto: unos con una educación más práctica, otros más especulativa. Otro punto: unos con ciencias, otros con artes o letras. Otro punto: unos con fútbol, otros con básquetbol o béisbol. Otro punto: estos con inglés o francés, aquellos con japonés o chino, hebreo, griego o latín. Y los estudiantes pagando todos por su educación sin mayores diferencias visibles entre ellos, salvo que unos pagan con su dinero y otros con sus bonos
cupones o cheques a su nombre para educación. 4. Atención médica. Con igual modelo para expandir la cobertura y aumentar la calidad y excelencia del cuidado médico. Primer punto, empoderar a los doctores, enfermeras y personal de hospitales y centros médicos hoy estatales mediante la dación en pago de los mismos. Otro punto, liquidando deudas pendientes para que puedan gerenciarlos y administrarlos como propietarios, cobrando por sus servicios en competencia con los centros hoy privados. Otro punto, empoderar a los pacientes más pobres con cupones para pagar con ellos en los centros de su elección en igualdad de derechos con todos los demás en la transición. Otro punto, y eliminar las innecesarias imposiciones estatales en la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Así se acabarán las odiosas discriminaciones entre pobres y ricos en los servicios. Para los más pobres se acabarán los largos meses de espera de conseguir por lástima una cita o una cirugía. Para los menos pobres se acabarán los dolores de cabeza y las crisis de nervios a la hora de pagar las cuentas. 5. Jubilaciones y pensiones. Para expandir la cobertura y aumentar la cantidad y calidad de las prestaciones. Primer punto, empoderar a los gerentes, administrativos y personal profesional del IGSS con la dación en pago por obligaciones pendientes de los inmuebles, equipos, activos e instalaciones para que puedan administrarlos como propietarios, cobrando por sus servicios y en justa competencia con el resto del sector. Otro punto, empoderar a los asegurados más pobres con cupones para pagar las pólizas en los institutos de su elección transitoriamente. Otro punto, eliminar las injustificadas imposiciones estatales en las pólizas y negocios de seguros. Así se acabarán las jubilaciones miserables, las demoras, las colas y largas esperas y dilaciones para cobrarlas. Con las 3 reformas, la tercera, cuarta y quinta, tendremos servicios médicos, de enseñanza y previsionales de calidad y económicos con profesionales responsables. Y los más pobres no tendrán más pobrezas demagógicas, sino cupones o vouchers con su nombre y cédula. Fusionismo. ¿Por qué en Latinoamérica predominan las izquierdas y centrismos que nos mantienen en el estatismo de siempre? Por la misma razón que hoy en Estados Unidos también tienen un presidente socialista, como Paraguay y Haití. Vea usted, una clasificación aproximada, no perfecta, de los sistemas de economía política sería así. Primero punto, de izquierda, los socialismos, comenzando por los 2 más radicales, el socialismo nacional, de Hitler y sus seguidores, que es de extrema izquierda, entre comillas, a pesar de cierta retórica conservadora y de orden, y el socialismo clasista, o comunismo, en todas sus variedades, Lenin, Stalin, Mao, Ceausescu, Pol Pot, Castro, Chávez, Mugabe, etc. Otro punto, de centro, el intervencionismo distributivo o estado de bienestar, por la igualdad a través del voto. Es el de las terceras vías, entre comillas, o sea, socialismo democrático, socialismo cristiano y populismo. Otro punto, de derecha, es sin duda el sistema de mercado, pero hay 3 modelos distintos. El intervencionismo de privilegios corporativos, crony capitalism, entre comillas, o mercantilismo. El capitalismo liberal,
de gobierno limitado, que es de derecha porque busca la libertad dentro del orden, y el anarcocapitalismo, que resulta la verdadera extrema, entre comillas, derecha. Las personas en su mayoría prefieren las fórmulas de centro porque, abro comillas, todos los extremos son malos, entre comillas. Sin embargo, de modo no coherente, en modelos de gobierno no se aplica el mismo criterio centrista y se prefiere la democracia. Una clasificación aproximada de las formas de gobierno luciría así. Primer punto, de izquierda, o sea, la democracia pura, con universalidad del sufragio activo, o sea, voto para todo el mundo, incluso, por ejemplo, analfabetas o gentes sin oficio que mediante el sufragio indiscriminado pueden aspirar con éxito a vivir del esfuerzo ajeno en un estado redistributivo. Otro punto, de centro, la república, con gobierno limitado y democracia igualmente limitada, con restricciones en el voto. Otro punto, de derecha, los autoritarismos en pro del capitalismo. Pregunta: ¿es posible el libre mercado con democracia? ¿O requiere siempre autoritarismo, como en el caso de los dragones, entre comillas, del sudeste asiático y de Pinochet? Respuesta: sí se puede con democracia, pero en base a un programa positivo. O sea, no bastan las críticas a los socialistas y al socialismo, sostenido por una fuerte corriente política por libre mercado. Y eso se logra con el fusionismo, entre comillas, o sea, la fusión de dos tendencias ideológicas de derecha, pero a menudo antagónicas. En otras palabras, conservatismo político y liberalismo económico. Esa unidad en el campo de la derecha explica los resonantes éxitos de la Thatcher y Ronald Reagan en los años 80. La derecha pierde cuando permanece escindida entre conservatismo político y liberalismo económico. Primer punto. Buena parte de las clases medias adhieren a los valores tradicionales de orden social, familia y trabajo duro, por lo general en un contexto religioso, pero se abrazan a la intervención del Estado, que creen esencial para la preservación de los principios que aman y desean conservar o restaurar. Su desconfianza del libre mercado les lleva a asociarse al mercantilismo de las oligarquías de la derecha antiliberal o a los intervencionismos de los políticos de centro, entre comillas. Otro punto. Libre mercado quiere una parte de las élites intelectuales y profesionales, disconforme con el orden vigente, pero frente a los principios y valores tradicionales en materia de estilos de vida y arreglos sociales. Su posición es de indiferencia o de hostilidad, y esa actitud les separa de las buenas gentes conservadoras de clase media y les lleva a la esterilidad política. El factor religioso es crucial. Los libremercadistas son en su mayoría escépticos agnósticos y suelen ver en todo creyente a un irracional enemigo de la libertad y del progreso. A su vez, los creyentes asumen que los libertarios, por carecer de Dios, no tienen ley moral. Fusionismo es un término originado en la España de la Restauración Borbónica de 1874, que designaba al partido fundado por Práxedes Mateo Sagasta, o sea, un masón, constituido por liberales monárquicos católicos y republicanos conservadores, llamado liberal fusionista y después simplemente liberal, y es una expresión conocida en Estados Unidos para la combinación o fusión, entre comillas, de libertarios pro libre mercado
y conservadores tradicionales. Sus promotores fueron William F. Buckley, fundador de National Review en 1955, el escritor Frank S. Meyer, editor en jefe de NR, y el senador Barry Goldwater, con su exitoso libro, abro comillas, La conciencia de un conservador, cierro comillas, vendidas 3.5 millones de copias a comienzos de los años 60. La victoria republicana del Congreso en 1994 con Newt Gingrich llevó el fusionismo a su apogeo y después declinó con ambos Bush. Pero tras la victoria de Barack Obama, algunas instituciones como Heritage Foundation están pidiendo un nuevo fusionismo para la derecha. Porque hasta en los países ricos, esta separación de conservatismo político y liberalismo económico lleva a las izquierdas al poder mediante el voto masivo y allí las mantiene. El intercambio de privilegios entre socialdemócratas y mercantilistas se basa en el voto como sufragio universal, con reconocimiento indiscriminado de ese derecho como absoluto. No importa si su titular es analfabeta, borracho, vago y mantenido o criminal. Así es como las naciones permanecen en crisis o crónicamente estancadas. Por fin, una palabra sobre la interminable discusión entre reformadores liberales. ¿Qué es primero, la cultura o las instituciones? La realidad es que las instituciones y sus reglas reflejan los principios y valores de la cultura predominante, pero casi siempre con distorsiones, y las instituciones premian y castigan conductas. Si las reglas ponen los incentivos equivocados, de nada vale predicar por los valores y principios correctos. Por eso las instituciones son de crítica importancia. Capítulo 7. Estrategias. Thomas Jefferson, que vivió de 1743 a 1826, abogado y finquero, fue presidente de Estados Unidos de 1801 a 1809. También fundó la Universidad de Virginia en 1819 y fue gobernador de su estado. En junio de 1775 fue nombrado delegado para el Segundo Congreso Continental en Filadelfia, poco después de estallar la guerra. Un año después, en junio de 1776, el Congreso discutió sobre una declaración de independencia y a Jefferson se le encargó redactar un borrador en un comité de 5 diputados. Aprobado el 28 de junio con modificaciones, pasó al Congreso y se debatió. Hubo cambios, eliminando lo relativo a la esclavitud, y se aprobó el 4 de julio de 1776, fecha que hasta hoy se festeja en Estados Unidos como Día de la Independencia. Thomas Jefferson no fue cristiano, pero leía la Biblia, y al parecer 2 de sus citas preferidas eran las siguientes. Primera, Isaías capítulo 30, verso 9, donde se denuncian a los profetas falsos. Abro comillas. Este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quieren oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas y profetizad mentiras. Cierro comillas. Con ella respondía a quienes solo quieren escuchar mensajes agradables, positivos entre comillas, falsamente alentadores. Transmiten optimismo infundado y desacreditan a quienes advierten sobre duras realidades, aunque no sean simpáticas ni fáciles de captar. Otro punto. Segunda de Corintios capítulo 3, verso 17. Abro comillas. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Cierro comillas.
Y esa cita era seguramente para quienes adversaban su política liberal, como Hamilton. Mi cita preferida de Jefferson es, abro comillas, el precio de la libertad es la vigilancia permanente, cierro comillas, tal vez inspirada por ambos pasajes. En resumen, seamos optimistas porque hay salida, pero no falsamente optimistas. No es que, abro comillas, todo está bien, así que no digan cosas negativas, cierro comillas. El optimismo panglotista, o sea, el del doctor Pangloss, es el personaje de Voltaire que caricaturiza a los seguidores de la filosofía de Leibniz. Abro comillas, vivimos en el mejor de los mundos, cierro comillas. A partir de los años 50, en toda América Latina, un explícito o implícito pacto social, entre comillas, de naturaleza política, presidió el establecimiento de las leyes malas. Primer punto. De criterio paternalista. Las económicas, entre comillas, referidas a los negocios y la economía, fueron y son apoyadas y aprovechadas por mercantilistas y estatistas a la derecha del espectro político. Consagran privilegios para empresas y sectores económicos y son causantes de la falta de ahorro e inversiones, el desempleo y la pobreza. Otro punto, también paternalistas, las sociales, entre comillas, referidas a trabajo, o sea, entre comillas, educación y salud gratuitas, cierro comillas, o sea, inseguro social y otras supuestas ayudas a la pobreza, que consagran injustos privilegios a favor de sindicatos, partidos y actores ideológicos de izquierda. La sanción de las primeras se vio erróneamente como equilibrada, entre comillas, con la promulgación de las segundas, pese a que no ayudan a los pobres, sino a la pobreza, a mantenerla y multiplicarla, en tanto perpetúan sus causas. Sin embargo, todavía hoy se argumenta que las unas que protegen a los empresarios pero preservan, abro comillas, los intereses de la nación, cierro comillas, y de las otras que velan por los intereses, abro comillas, de los trabajadores, cierro comillas, y en general de los pobres. ¿Cómo salir de esto? Un acuerdo entre partidos o por encima de ellos para una, abro comillas, refundación del Estado, cierro comillas, como proponen mis amigos el licenciado Erwin Lobos Ríos y el general Benjamín Godoy Búrbano. O sea, la magnitud de la tarea exige la